y haber hecho un hueco para hablar de esta cosa. Yo creo que lo más importante, voy a intentar hacerlo ameno, siendo consciente de que es un poquito ladrillo, esto que voy a citar, ¿no? Pero seguro que encontramos una forma distendida. Intentaré hacerlo breve también, en la idea de que podamos debatir las propuestas. Yo creo que lo primero que tendríamos que plantearnos, no solo en esta charla, sino en el debate que se está abriendo en la sociedad, es centrar bien el tema. Los medios de comunicación están centrando que el problema está alrededor de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y eso no está en duda. El verdadero problema no está en la sostenibilidad del sistema. El verdadero debate está en qué modelo de pensiones queremos. ¿Qué pensiones queremos pagar? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y cómo repartimos esa financiación que nos hace falta? ¿Cómo repartimos el esfuerzo necesario para financiar esas pensiones? Desde Comisiones Obreras, todo el mundo sabe que defendemos el mantenimiento del sistema de pensiones tal cual y funciona. Y lo defendemos porque, por dos cuestiones. Una materia tiene que ver con lo que es capaz de proteger y otra de orden más ideológico, más de valores, que tiene que ver con cómo el sistema de pensiones protege a la gente. Y me explico. Nosotros tenemos un sistema de pensiones que garantiza en media, estas son estadísticas de la Comisión Europea, aproximadamente es capaz de garantizar en media entre el 70 y el 80% del último salario de pensiones. Eso hace que la pensión media de jubilación que hoy se está cobrando sea de 1.000 euros aproximadamente. Es una pensión media que corresponde pues, a un trabajador que ya es muy veterano, una persona que fue trabajadora, una persona mayor, ya muy veterana, que construyó su vida laboral pues, en la última etapa del franquismo y la primera etapa de la democracia, por así decirlo. Con unas condiciones de mercado de trabajo que eran las que eran. Ese mismo sistema de pensiones a los que se están jubilando hoy les garantiza una pensión de jubilación, que es la pensión que tiene una relación directa, ¿no? Más clara con el salario, de 1.300 euros en medio. Más alta que el pensionista veterano. ¿Por qué? Porque la persona que se está jubilando hoy ha construido su carrera de cotización en la democracia, en unas condiciones de mercado de trabajo distintas a las de sus padres. Unas condiciones de mercado de trabajo caracterizadas fundamentalmente por una extensión de la negociación colectiva que ha posibilitado mejores salarios, mejores carreras de cotización, mejores condiciones de trabajo. Esto es importante, porque la pensión, utilicemos el sistema que queramos utilizar, público o privado, siempre es un reflejo del salario. Si queremos tener buenas pensiones, tenemos que tener buenos salarios y buenos empleos. Y no es posible deslindar un debate del otro. Dicho esto, nuestro sistema de pensiones es capaz de garantizar entre el 70 y el 80% del salario. Bien, estamos en la parte media alta de lo que es capaz de hacer los sistemas de pensiones en Europa. Pero además, defendemos nuestro sistema público de pensiones porque lo hacemos de una forma muy concreta. Nosotros tenemos un sistema de reparto. Yo creo que es muy importante que conozcamos. El sistema de reparto es un sistema que consiste en que la financiación de las pensiones se hace mediante cotizaciones sociales. Una parte de nuestro salario se nos detrae de la nómina y es una parte que ponemos nosotros directamente en nuestro salario y que nuestro empresario, para quien trabajemos, pone en nuestro nombre. Esas cotizaciones sociales se ingresan en una caja única de la Seguridad Social. Hay una única caja para todo el país. Y todos aportamos a esa caja con independencia, en los mismos términos y con independencia de dónde vivimos. Aportamos por igual los madrileños que los catalanes que los andaluces, de cuál sea nuestro sector productivo donde trabajamos, aporta igual un trabajador industrial que un trabajador del sector de la pintura o de un albañil. Y con esas cotizaciones sociales se pagan las pensiones de los actuales pensionistas. Esto es muy importante porque el principio que rige el sistema de reparto es un principio de solidaridad, solidaridad generacional. Los activos de hoy pagamos a los pensionistas de hoy, en la lógica de que cuando nosotros seamos pensionistas, los trabajadores en activo de ese momento nos financian a nosotros. Nos cuenta la carga política que tiene esto.
es el instrumento de acción colectiva más importante que tiene nuestro país. Solidaridad intergeneracional, solidaridad interterritorial. Aportamos por igual los madrileños y recibimos por igual como si fuésemos andaluces, los andaluces. Esto es un elemento muy importante porque quienes defienden un modelo alternativo al sistema de reparto, lo que comúnmente se llama como sistemas privados, en realidad no son privados, pueden ser también de gestión pública. La alternativa al sistema de reparto es un sistema de capitalización, donde el trabajador dedica una parte de su salario no a financiar una caja común de la seguridad social, sino una cuenta de ahorro que luego invierte. Y en función de la rentabilidad que obtiene de esa inversión, así es su pensión. El principio que rige los sistemas de capitalización son principios de solidaridad, de responsabilidad individual. Esto es muy importante, porque mientras que los sistemas de reparto que nosotros defendemos están basados en la idea, insisto, de la solidaridad, de la responsabilidad colectiva, los sistemas de capitalización están basados en la idea de responsabilidad individual. Dicho en Román Paladino, tenemos dos modelos. Uno que es basado en la idea de la unión hace la fuerza y otro basado en la idea de que cada cual se busque lo suyo. O el sálvese que el puede. Ese es el verdadero debate que tenemos aquí. Mantener un sistema de pensiones como el que hoy tenemos a largo plazo para las generaciones que hoy somos más jóvenes, para las generaciones del baby boom, va a suponer pasar de un gasto que hoy tenemos cifrado en 10 puntos del PIB, nos gastamos unos 100.000 millones de euros en pensiones. Pues cuando la generación del baby boom lleguemos a la edad de jubilación, en torno al año 2050, vamos a tener que gastar 15 puntos del PIB, 150.000 millones de euros. 5 puntos más, casi la mitad más de lo que estamos financiando. Y esto exige ser consciente de ello. Vamos a pasar de 9 millones de pensionistas que hoy somos a 15 millones. Y es una proyección que yo sé que muchas proyecciones demográficas son discutibles, pero esta no lo es, porque estamos hoy aquí sentados, porque vamos a ser pensionistas dentro de 20, 30 años. ¿Cómo financiamos esos 15 puntos del PIB? Pues tenemos que mejorar la estructura de ingresos del sistema. Éramos conscientes de ello. En la última reforma de pensiones que pactamos en el año 2011, hay un apartado, una disposición final de la ley, que dice, para hacer frente a los gastos que necesitará el sistema para seguir siendo sostenible de largo plazo a partir del año 2027, tendremos que estudiar el refuerzo de los ingresos, teniendo en cuenta las cotizaciones sociales, como hoy estamos utilizando fundamentalmente para financiar el sistema, más otras aportaciones de ingresos por la vía fiscal. Una financiación solidaria del sistema que en realidad es una no deja de ser una forma similar a la solidaridad que el propio sistema de seguridad social ya ha tenido con la sociedad. Porque, daos cuenta, el sistema se financia con cotizaciones sociales. Lo que entra por cotizaciones sociales sirve para pagar las pensiones actuales. Durante décadas, desde el año 67 que se puso en marcha el sistema de seguridad social hasta el año 2011, el sistema apenas nunca ha tenido un año de déficit. Es decir, ha ingresado más que ha gastado. Esos superávit de ingresos que no se necesitaban para pagar pensiones han servido para pagar otras cosas, porque el sistema de seguridad social lo devolvía al Estado. Y el Estado se lo gastaba en financiar lo que necesitaba: escuelas, centros de salud, carreteras, lo que hacía falta. Pues en la misma lógica que el sistema de pensiones, que los trabajadores y trabajadoras de este país hemos sido solidarios con la sociedad, lo que reclamamos ahora es que durante el momento en el que nos haga falta una aportación adicional a las cotizaciones sociales, la sociedad sea igualmente solidaria con nosotros, en los mismos términos en los que hemos venido siendo los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos, es verdad, que el problema que nosotros planteábamos de financiación del sistema a medio plazo, a partir del año 2020, como consecuencia de la llegada del baby boom a la
edad de jubilación, hemos tenido un problema adicional con el que no contábamos, y es la crisis económica, el desempleo, y tan importante o incluso más que la crisis económica, las consecuencias sociales y económicas que han tenido las políticas de la derecha que se han utilizado para enfrentar la crisis. Fundamentalmente la reforma laboral y la devaluación salarial que viene como consecuencia de la reforma laboral y la precarización de las condiciones laborales que están empezando, que sufren una parte muy importante de la sociedad. Eso ha provocado que, aunque en los últimos años se crezca en empleo, los ingresos por cotizaciones sociales vinculados al empleo no están creciendo en la misma proporción. Y el gasto en pensiones no se cubre por los ingresos por cotizaciones sociales. Es verdad que en el año 2001, el acuerdo de pensiones del año 2001, previendo que podíamos estar en una situación parecida a la que hoy nos encontramos, se acordó crear el fondo de reserva. El fondo de reserva no es más que una hucha donde el superávit de cotizaciones sociales que no se gasta en pagar pensiones se viene ahorrando. Desde el año 2001, antes del año 2001, como decía al principio, todos los excedentes que ha habido por cotizaciones sociales se han devuelto al Estado para que financie políticas generales. Pero desde el 2001 aquí se han venido ahorrando esos excedentes, esos superávit, para usarlos cuando hacía falta. Nosotros sabíamos que haría falta a mediados de siglo para pagar las pensiones derivadas del baby boom, pero nos han hecho falta antes. ¿Hemos utilizado el fondo de reserva como establecía la ley que había que utilizarlo? Pues no. La ley establecía que el fondo de reserva hay que utilizarlo con unos márgenes máximos de utilización. En la práctica, los márgenes eran de unos 3.500 millones de euros. En la idea de que si hacía falta más dinero para cubrir el déficit coyuntural de ese momento, se mejorasen los ingresos del sistema. Luego vamos a ir a las medidas concretas que pueden mejorar los ingresos del sistema. Pero el gobierno del Partido Popular ha decidido que no va a adoptar ninguna medida de mejora de ingresos. Y entre el año 2012 que entraron en el gobierno y hoy, todo el déficit que coyunturalmente se ha venido generando como consecuencia de la destrucción de empleo y de la precariedad del nuevo empleo que se crea, se ha ido cubriendo con el fondo de reserva. Y lo que estaba previsto que nos durase 2 décadas, nos lo hemos comido en una legislatura. Nos hemos comido casi 70.000 millones de euros desde el 2012 aquí. De hecho, el fondo de reserva solo queda dinero para pagar 3 pagas extraordinarias. Esta es la situación que hoy tenemos. Dicho esto, ¿es posible solucionar el problema? Sí, perfectamente posible. ¿Hace falta hacer una cosa que sea muy complicada, muy difícil de hacer? No hace falta hacer una cosa muy complicada. Hace falta aplicar sentido común y aplicar medidas que son razonables. ¿Qué necesita el sistema hoy? El sistema necesita, para seguir siendo sostenible desde ya y no consumir lo poco que nos queda de fondo de reserva, tengo que decir que el fondo de reserva tampoco lo veamos como la garantía de sostenibilidad del sistema futuro. No lo es, nunca lo ha sido, no es el objetivo. El fondo de reserva era una hucha de dinero que teníamos para utilizar como ayuda, pero no es la solución. La solución pasa por mejorar los ingresos del sistema. La mejor forma, el empleo de calidad. No podemos renunciar a eso. Entre tanto eso ocurre, hay otras medidas. ¿Qué medidas? Pues podemos incrementar los ingresos por cotizaciones sociales. Todavía hay margen. Las cotizaciones sociales dependen de los salarios que cotizan y de los porcentajes de salario que se dedican a financiar las pensiones. Nosotros tenemos el salario, la base mínima de cotización está ligada al salario mínimo interprofesional y tenemos un salario mínimo de 655 euros, que es con mucho el salario mínimo más bajo de todos los países de la Unión Europea a 15. Si nos queremos comparar con los países del este, a veces tentaciones de algunos gobiernos, ¿verdad?, de compararse con la Europa del este. Yo me gusta compararme con la Europa occidental, con la Europa de 15, con los que luego decimos que son nuestros compañeros de viaje en
somos el país que tiene un salario mínimo más bajo de todo Europa. Si llevásemos el salario mínimo interprofesional a lo que dice la Carta Social Europea, que es el 60% de la mediana de ingresos, supondría, daos cuenta, pasar de 655 a un salario mínimo de en torno a los 900 euros, que tampoco es una barbaridad. Pero eso automáticamente supondría una mejora de ingresos en el sistema directos de aproximadamente 600-700 millones de euros de recaudación neta, más el efecto de arrastre que tendrán no sobre la gente que tiene el salario mínimo interprofesional negociar el convenio, sino los que tienen el salario un poquito por encima de eso y que cuando crece el salario mínimo crecen sus ingresos. Estoy hablando de los que cobran 700, 800, 900. Un efecto muy importante. Tenemos además una base máxima que hace que todos los salarios por encima de 3.600 euros, 3.642, no coticen a la Seguridad Social. Y podemos decir, bueno, la verdad es que son trabajadores con salarios muy altos. Pues en este país hay casi 1,5 millones de personas que tienen salarios más altos que esos. 1 millón lo tienen todo el año, las 12 pagas, y aproximadamente medio millón tiene en algún momento del año bases de cotización, salarios superiores a la base máxima de cotización. Nosotros hemos detectado, porque en el sindicato hemos puesto en marcha un sistema, por el gabinete económico del sindicato hemos puesto una serie de gente allí a analizar no las estadísticas públicas que se publican del gobierno, sino los datos, las bases de datos con las que se crean esas estadísticas. Y con la memoria fiscal del Ministerio de Hacienda hemos detectado que hay más de 26.000 millones de euros en salarios que no cotizan, porque son percibidos por gente que está por encima de la base máxima. ¿Qué efecto tiene no cotizar por eso? Pues que al trabajador no recibe ningún beneficio en las cuantías de sus pensiones, porque no se le computa. El más beneficiado es el empresario, que no tiene obligación de cotizar por esos salarios que paga. Si le aplicásemos los tipos de cotización, los porcentajes que se están aplicando hoy a esa masa salarial de más de 26.000 millones de euros, los ingresos del sistema mejorarían en 7.500 millones de euros. Eso equivale a 2 puntos de cotización. Por cada punto de cotización que incrementemos el sistema, la aportación que hacen por los salarios al sistema, los ingresos del sistema crecen 3.500 millones de euros. Si aplicásemos los tipos actuales de cotización a los salarios que no cotizan, tendríamos unos ingresos de 7.500 millones de euros. Es verdad que al incrementar la base máxima, nosotros somos partidarios de mejorar la pensión máxima. Pero somos partidarios de mejorar la pensión máxima manteniendo el criterio de solidaridad que hoy tienen los trabajadores que cotizan por base máxima. Y esto también creo que es importante que se lo reconozcamos. Un trabajador que cotiza por base máxima está cotizando por un salario que es un 10% superior a lo que va a recibir del sistema. Porque mientras que la base máxima está entre 1.500 y 1.642 euros al mes, la pensión máxima está en 2.500. Se cotiza por meses naturales, se cobran pagas con dólares. La suma de todo eso es que el que está en base máxima cotiza por salarios un 10% superiores a lo que recibe del sistema. Y esos instrumentos, ese margen, lo utiliza el sistema para financiar otro elemento que para nosotros es muy importante en el sistema de reparto, que son los instrumentos de solidaridad. Nuestro sistema de pensiones está articulado sobre la idea de la solidaridad colectiva, la responsabilidad colectiva, tiene instrumentos de solidaridad que son muy potentes, sobre todo para la gente que lo necesita. El más claro es los complementos a mínimos. Casi 1 de cada 3 pensiones en este país tiene un complemento a mínimos. Un complemento a mínimos significa que cuando tú te vas a jubilar y te calcula la Seguridad Social cuál es la cuantía a la que has generado derecho de pensión, si esa cuantía no llega a un umbral mínimo, el sistema te lo complementa. Es verdad que son cuantías modestas, 630 euros aproximadamente si un pensionista mayor de 65 años vive solo y 780 si tiene un cónyuge. Son cantidades modestas, pero ponerlas en comparación con el salario mínimo, 155. Se da la paradoja de que nuestro sistema de pensiones protege mejor que nuestro mercado laboral, que la legislación que regula el mercado laboral.
Bueno, pues eso hay que protegerlo. La mejor forma de protegerlo es mantener el sistema público, tal cual lo tenemos. Es posible también seguir actuando sobre los tipos de cotización, ese porcentaje de salario. Nosotros tenemos los tipos de cotización que se pagan, que sirven para financiar el sistema, están repartidos, unos a cargo del trabajador y otros a cargo del empresario. El trabajador pone para financiar su pensión aproximadamente el 4,7%, de su salario. Y el empresario pone en nuestro nombre el 23,60%. Casi el 30% de nuestro salario sirve para financiar las pensiones. Pero dicen las organizaciones empresariales, en este país las cotizaciones sociales son muy altas, son más altas que en Europa. No. Las cotizaciones sociales en España están en la media de la Unión Europea. De hecho, las cotizaciones a cargo del empresario están ligeramente por debajo que las que tienen los empresarios de Alemania, Francia, Holanda. En Holanda no se cotiza como en España, se cotiza por otro sistema, pero digamos que la comparativa podría ser perfectamente, lo podríamos hacer de una forma perfectamente comparable. Tenemos que decir además que desde los años 80 a hoy las cotizaciones sociales, los tipos de cotización social se han reducido de una forma considerable. Se han reducido un 4%. Un 4 puntos porcentuales. Eso significa que si tuviésemos los tipos de cotización que teníamos en el año 1982, el sistema solo por eso tendría ingresos por casi 14.000 millones de euros adicionales. De esos 4 puntos que se han reducido en las cotizaciones desde el 82 hasta hoy, ¿sabéis qué reducción